a sus compañeros, ¿alguien tiene algún ejercicio, dudas o quiere repetir algún ejercicio en alguna parte en la cual quedó alguna duda acerca de lo que se hizo y por qué? De mi parte no, profe. ¿No? De sus compañeros, ¿alguien tiene dudas, preguntas? Algo que no haya quedado bien definido acerca de lo que es teoremas o los teoremas que se pueden aplicar para resolver un circuito eléctrico. No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a esperar ¿qué horas son? Unos 2 minutos más. Si ya no se conecta nadie más, hacemos una especie de resumen, checamos unos datos y bueno, ya vemos qué pasa con la clase. Entonces nos esperamos a que pasen 5 minutos para saber cuántos más se conectan.
Profe, creo que tiene su micrófono apagado. Gracias. Perdón, bueno, repito. Les comentaba yo que de teoremas, ya va a ser el último ejercicio que hacemos de teoremas, en el cual hay que considerar cada uno de los datos que se tienen, sobre todo para lo que es teoremas. Intercambio de fuentes tiene la restricción o tiene el pequeño inconveniente que si no existen o que si existen acoplamientos magnéticos, sobre todo cuando hay bobinas, al momento de querer hacer un intercambio de fuentes ya no podemos realizarlo. Si queremos realizar intercambio de fuentes no deben de existir acoplamientos magnéticos entre los elementos que vamos a emplear, elementos pasivos, claro está, y la fuente que vamos a utilizar. El teorema de superposición, bueno, entre comillas, el detalle es que debe de haber más de una fuente para poder emplear el teorema de superposición. Thevenin y Norton son los únicos que no tienen restricciones en cuanto a lo que hay que hacer. El único detalle para Thevenin y Norton es siempre localizar a la carga para poder trabajar con ella y obtener el resultado. Entonces, serían los detalles que tienen cada uno de los teoremas al momento de estar trabajando. Bueno, entonces, vamos a hacer un último ejercicio de teoremas. Les comentaba yo que el día de hoy les envío el siguiente tema, que es parámetros. En realidad va incluido el tema de redes multiterminales porque es como obtenemos el cambio de un circuito delta estrella que nos puede servir para determinar un voltaje o una corriente cuando nuestro circuito se complica en muchas ocasiones. Y les hacía yo el comentario, cosa que se me pasó a mí, de que el resumen no tiene que ser una transcripción del archivo que les voy a enviar porque tiene muchos circuitos, sino con que hicieran ustedes el resumen con las ecuaciones principales de los parámetros, para obtener el resumen. Y en la parte de redes multiterminales, en realidad hay que enfocarse en cómo se obtienen cada uno de los parámetros, ya que en esa parte de redes multiterminales se establece cómo obtener cada uno de los parámetros. ¿A qué me refiero? En realidad vamos a estar despejando o haciendo despejes y a partir de esos despejes vamos a tener que obtener o tener que establecer ciertas condiciones para obtener el parámetro que se nos pida. Vamos a ver los parámetros más comunes.
comunes. Existen otros parámetros, tanto en comunicaciones como en electrónica, como en control, pero los que se van a trabajar son los más comunes en circuitos eléctricos. Ya cuando ustedes tengan el detalle de trabajar a lo mejor con comunicaciones, algún otro parámetro que les estén pidiendo por ser necesario, entonces tendrán que adaptar las condiciones a ese parámetro que les van a pedir. Repito, existen más parámetros, pero son con los que vamos a trabajar nosotros en la cuestión eléctrica de los parámetros que vamos a resolver. Entonces, que el examen va a ser regresando de vacaciones, porque salimos este jueves, me parece, ¿no? ¿Alguien tiene el calendario a la mano? Salimos hasta el siguiente miércoles, profe. Es hasta mi siguiente, permítanme. Entonces es a partir de, déjenme checar, porque si es eso, el examen va a ser el día, entonces saldríamos ¿qué día? ¿El 13? ¿Cuál es el día? Sí, el 13. El 13, perfecto. Entonces, quiere decir que el examen quedaría el viernes 8, más que nada para que no se les olvide absolutamente nada, porque regresando de vacaciones lo más probable es que si ahorita no se acuerdan, regresando menos. Entonces, esa es la consideración. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Bueno. Entonces, eso era lo que les estaba mencionando. No me había dado cuenta que no tenía yo encendido el micrófono, entonces, bajo eso quedamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. No, bueno. Vamos a resolver este ejercicio que sería el último, que lo pueden resolver por el teorema que quieran, incluyendo Thevenin. Todos los ejercicios que hemos resuelto, independientemente que tengan acoplamientos o no, se van a poder resolver por los teoremas que hicimos, salvo ciertas situaciones en las cuales ya no vamos a poder realizar ese pequeño intercambio o realizar un intercambio de fuentes. Pero de ser posible, los que se podrían aplicar dependiendo del número de fuentes pues sería superposición, Thevenin y Norton. Los que siempre vamos a poder usar es Thevenin y Norton, ¿sí?, en cada uno de los circuitos que tenemos. Entonces, vamos a realizar este ejercicio que se podría hacer por Thevenin, por Norton, pero nosotros lo vamos a hacer por superposición. El enunciado nada más dice calcular el voltaje entre los puntos A y B, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar el voltaje entre los puntos A y B. Tenemos dos fuentes, quiere decir que el teorema que podemos usar es superposición o podemos usar directamente mallas. ¿Qué nos puede facilitar uno u otro? El no cometer errores al momento de hacer el cálculo. Entonces, y además, recuerden que el enunciado va a determinar cómo lo hacemos. En este caso, para que no haya dudas, a pesar de que se podría hacer por mallas, vamos a escribir entonces de esa forma. No lo haríamos de ningún otro método más que empleando el teorema de superposición. Entonces, siempre el enunciado nos va a decir el teorema que vamos a usar y a partir de ello es cómo vamos a trabajar. Si vamos a usar el teorema de superposición, tenemos dos fuentes para trabajar en este circuito. Lo primero que habría que hacer por cuestiones prácticas, que a veces no queremos hacerlo porque consume más tiempo, es agrupar en cajones de impedancias. De nuevo, ¿cómo sé que son impedancias? Porque las bobinas que tiene el circuito eléctrico son positivas en su valor imaginario, y eso es en lo que siempre hay que enfocarse cuando den números imaginarios, y los capacitores son negativos. Si no es así, pues al momento de calcularlo va a depender mucho de cómo estén conectados los circuitos. Si tengo una mayor cantidad de elementos conectados en paralelo, pues va a ser en admitancia. Si tengo una mayor cantidad de elementos conectados en serie, pues va a ser
impedancias. Y si no es posible, porque no nos den a elegir, nos enfocamos, cuando no nos den los números en imaginario, nos enfocamos en las unidades que tenga el resistor. Si el resistor, cuando los capacitores y bobinas no son números imaginarios, tiene ohms, pues van a ser impedancias con lo que vamos a tener que trabajar. Si el resistor tuviera, porque a veces llega a existir valores en fracciones, también nos están indicando, a pesar de que tenga ohms, si nos dan un resistor de 1/2, 1/5, 1/10, eso nos indica que hay que transformar el circuito en admitancias, porque el inverso de una fracción nos va a dar un número entero y con ello cometemos menos errores. Entonces, hay varias situaciones en las cuales los circuitos nos indican cómo trabajar. Sí, repito, si los elementos hablando de capacitores y bobinas no están como número imaginario, siempre hay que enfocarse en el resistor o en los resistores que tuviera el circuito. Si el resistor o los resistores tienen unidades ohms, vamos a transformar en impedancias todo. Si tienen unidades de Siemens, pues vamos a transformar en admitancias todo. Pero, detalle, si el resistor tiene valores en fracciones, pues casi nos están diciendo que vamos a trabajar con admitancias aunque tenga unidades de ohms, porque repito, el inverso de una fracción nos va a dar un número entero. Y es más fácil trabajar con números enteros que con fracciones. Y lo mismo sucedería si nos dan una fracción en Siemens, significa del resistor, significa que habría que transformar todo en impedancias, porque al sacarle el inverso vamos a obtener números enteros. Entonces, digamos que son los pequeños trucos o pequeñas situaciones que a veces están implícitos y que ustedes deben de considerar, pero el hecho de trabajar con el circuito tal y como se los dan perjudica al momento de querer obtener el resultado, no porque no se pudiera obtener, sino por la cantidad de trabajo que vamos a tener que realizar y además la cantidad de álgebra, ya que al manejar fracciones es mucho más difícil a veces trabajar. A pesar de que ya las calculadoras pueden trabajar con las fracciones, hay que tener cuidado al escribir esas fracciones. Si nos equivocamos, pues vamos a obtener resultados erróneos. Entonces, siempre el circuito, a pesar de que no nos den ninguna unidad, nos está indicando cómo vamos a trabajar. En este caso, por lo que acabo de mencionar y retomándolo, pues vamos a trabajar con impedancias por los valores que tienen los capacitores y las bobinas, ya que al ser números imaginarios es en lo que nos tenemos que enfocar. Bueno, y lo que sigue, cada vez que existan acoplamientos, ¿va a ser el inconveniente o va a ser el hecho de que nos conviene agrupar en cajones de impedancias para que el circuito sea mucho más fácil de resolver que dejarlo en su forma original? Si hay acoplamientos, recuerden que al momento de que estén transformados en impedancias, lo que tenemos que hacer es respetar el valor de esa impedancia mutua. ¿A qué me refiero? Me están dando una impedancia mutua de -8i y yo debo de asignar sentidos a estas dos bobinas de tal manera que ese acoplamiento se conserve. Si yo sigo ahora las trayectorias de mi fuente de corriente, tendría que asignar mi sentido con respecto a la fuente. Si siempre les he dicho que trabajen con respecto a la fuente, en esta dirección, ya que sería el giro de la malla, y entonces está saliendo por la marca. Yo ya no puedo ajustarme con esta fuente, porque si le doy el sentido de la fuente, también tendría que salir por la marca, y entonces el acoplamiento sería positivo, y lo que me está indicando el circuito es que el acoplamiento debe de ser negativo. Entonces, si yo ya asigné este sentido, tendría que cambiar este otro sentido para que aquí está saliendo la corriente por la marca. En este caso voy a dejar que la corriente, o tengo que dejar que la corriente entre por la marca, ya que cada vez que la corriente, cuando tengo bobinas acopladas, que yo asigne, una entra por la marca y la otra sale por la marca, el acoplamiento es negativo. Y con eso cumplo con esta situación. Ya les mencioné que los demás elementos que tenga mi circuito y que yo pueda agrupar, si no tienen acoplamientos, a pesar de que haya bobinas, porque recuerden que tenemos bobinas aisladas magnéticamente, lo cual no genera una inducción magnética y no hay un acoplamiento magnético, podemos dar sentidos completamente
arbitrarios. ¿De qué manera? Bueno, en este caso, díganmelo ustedes, yo ya no lo decido, yo ya nada más establecí lo del acoplamiento. ¿Qué dirección le damos a quién? Y 5. Entonces, ¿cuál va a ser mi elemento o mi cajón de impedancia, 3? ¿A quién quieren dejar como impedancia 3? Nada más que no se tarde, no es una decisión difícil. Y por favor me lo dicen rápido porque si no se queda de tarea. A la resistencia de 12 y la bobina de 6, sí. ¿Qué dirección le quieres dar de corriente? También es arbitrario, no te canses pensándola. Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, este es mi cajón 3. El 4, quien sea, pero rápido. Hacia la derecha, la corriente. Y el de 8 menos 8i. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces tenemos el 4. ¿Y el 5? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bueno, y no hay de otro, por eso dejamos este, ya no les pregunté porque era el último que quedaba. Entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a escribir los valores de cada uno de los cajones, por si hay que hacer alguna reducción, si no simplemente los manejamos para tenerlos en cuenta al momento de estar trabajando. Tenemos entonces la impedancia 1, que es una resistencia y una bobina, nos va a quedar 10 más 20i. Tenemos una impedancia 2, que es más 15i. Tenemos una impedancia 3, que va a ser igual a una resistencia y una bobina sin acoplamiento, que es 12 más 6i. Tenemos una impedancia 4, que es igual a una resistencia y un capacitor, es 8 menos 8i. Tenemos la impedancia 5, que es una resistencia y un capacitor, es 6 menos 12i. Y por último, pues el acoplamiento, porque solo tenemos uno, que es entre el elemento 1 y 2, pues es la impedancia 1 y 2, que es igual a menos 8i. Ese sería entonces nuestro nuevo circuito y lo que vamos a hacer es reescribirlo. De tal manera que podamos ubicar cada uno de los elementos que ya agrupamos como cajones para trabajar. Recuerden que las corrientes de cada elemento no se pueden perder, las necesitamos para trabajar al momento, ya sea de calcular el voltaje o de obtener las impedancias propias y mutuas entre las mallas, sobre todo para los elementos que tienen acoplamientos. Para los que no tienen acoplamientos, no hay ningún inconveniente asignar el sentido de forma arbitraria. La recomendación es que siempre sigamos el sentido que nos proporcionaría la fuente o la fuente o las fuentes que pudiera tener el circuito eléctrico, ya que a partir de ella no estamos adivinando si la corriente va a la derecha o a la izquierda, aunque podemos darlos completamente arbitrarios y si no cometemos ningún error en las consideraciones, el resultado no va a cambiar. Bueno, entonces este es el circuito que nos va a quedar y con el cual hay que trabajar ahora con cajones de impedancias. Y entonces, como nos están pidiendo el teorema de superposición o empleando superposición, vamos a tener que trabajar primero con una fuente, la que sea, y después trabajar con la otra fuente. Este circuito solo tiene dos fuentes y vamos a tener que obtener. Entonces, ¿con qué fuente quieren trabajar primero? Con la de 50. Con la de 50. Entonces, para el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, recuerden que el apóstrofe
o la coma en la parte superior nos indica el número de fuente con el cual estamos trabajando. Cada vez que vamos a trabajar con una fuente distinta le agregamos un apóstrofe. Cuando empecemos con la primera es un apóstrofe, la segunda van a ser 2, si hubiera 3, pues son 3 y así sucesivamente para cada uno de los voltajes que vamos a obtener. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escribir nuestro circuito con la fuente de 50 y ya no vamos a dejar a la fuente de 30. La fuente de 30 es una fuente de voltaje y cada vez que se trabaje con superposición, al momento de que escogemos una de las fuentes, las demás fuentes se hacen 0. ¿Qué significa esto? Que en este caso la fuente de 30, que es una fuente de voltaje, la tengo que hacer 0. Y para poderla hacer 0, bueno, lo que hago es, la tengo que igualar a 0, no la tengo que hacer 0. Esa fuente se tiene que igualar a 0 y una fuente de voltaje que se iguala a 0, ¿por qué se tiene que sustituir? Cortocircuito. Por un cortocircuito. Entonces, en lugar de la fuente de 30, lo que vamos a tener es un cortocircuito, que ya está indicado. Vamos a tener que trabajar con los demás elementos. En este caso, que no hay carga, si nos hubieran pedido Thevenin o Norton, hubiéramos empezado ya a trabajar para obtener los datos que se piden dependiendo del teorema, ya que lo único que nos podrían pedir pues, es el circuito equivalente de Norton, y a no ser que el enunciado dijera del siguiente circuito obtener el circuito equivalente de Thevenin y después conectarle una carga de tal valor, simplemente nos quedaríamos en obtener el circuito equivalente de Thevenin o el circuito equivalente de Norton. Entonces, tanto el circuito trabajar con los métodos que vamos a emplear para obtener la solución del circuito. Así que siempre es importante aprender a leer, porque generalmente nos enfocamos en lo que se pide y no en todo lo que el enunciado nos proporciona como dato. Entonces, primero hay que leer con calma, no solo lo que pide el ejercicio, sino qué datos adicionales, de ser necesario, el enunciado nos va a proporcionar. Bueno, ese sería entonces iniciar. Permítanme, me falta agregarle la fuente. Recuerden que mientras no estemos tocando las dos terminales del circuito, no estamos hablando de que el circuito está cerrado. Tenemos una flecha que nos indica cómo tenemos que calcular la caída de tensión que se nos está pidiendo. Entonces, este sería el circuito. Ya después, en un momento decidimos cómo vamos a trabajar. Lo primero, o bueno, no hay manera de decidir. Yo les he comentado que cada vez que existan acoplamientos magnéticos, si queremos calcular voltajes y corrientes, ¿cuál va a ser el único método que podemos emplear para obtener esos datos? ¿Cuál es el único método que tenemos para trabajar cada vez que queramos voltajes o corrientes de un circuito eléctrico? Y existan acoplamientos y tengamos impedancias. ¿Cuál es el único método? Por mallas. Por mallas. Entonces, ¿cuántas mallas tiene mi circuito aquí? Son 2. 2. Recuerden que cada vez que existe una fuente, la corriente de esa malla me la proporciona la fuente. Significa que la corriente que le vamos a asignar a esta malla, que siempre es de más a menos, va a ser esta. Y sería la corriente de malla, ahorita me dicen cuál. La de las demás mallas, como está en función de la fuente que ya tenemos, si queremos darle el sentido contrario, lo podemos hacer. De nuevo, los sentidos son arbitrarios, pero al momento de estar trabajando, hay que hacer diferentes consideraciones para no cometer errores. No es lo que se les dice
del método de mallas que le den el sentido en una dirección y bajo todo, es para que sea más fácil de resolver. Pero si ustedes quieren hacer todo arbitrario, sin tomar ninguna consideración, el resultado no va a cambiar. Lo que va a suceder es que si no tienen el cuidado de hacer los cálculos correctamente y todas las consideraciones que implica esto, nunca van a llegar a ese resultado. Entonces, las recomendaciones que se dan es para que sea más fácil resolver el ejercicio. Si no las quieren seguir, no pasa nada. El resultado es único y van a llegar a él. Pero el proceso que se sigue se vuelve mucho más complicado y por lo tanto hay que tener mucho más cuidado para resolverlo. Entonces, ¿qué de la otra malla donde no está la fuente? Recuerden que hay solo dos sentidos, sentido horario y sentido antihorario. Díganme cualquiera, no me importa ahorita. Ya les dije que no es una decisión en la cual tenga que ir de por medio algo, entonces no se tarden en mencionarme. ¿Qué dirección? ¿Horario o antihorario para la otra malla? Horario. Sentido horario. Entonces, el sentido sería este. Ajá. ¿Y cuál quieren que sea la malla 1 y cuál la malla 2? También, de nuevo, no es una decisión difícil. Díganmelo sin tardarse. ¿Rápido alguien? La que está al lado de la fuente. La que está al lado de la fuente. ¿Qué es? ¿Malla qué? 1. Entonces, esta es mi malla 1, esta es mi malla 2. Y a partir de ahí, yo ya tengo que obtener o decidir cómo voy a obtener el voltaje entre los puntos A y B. De nuevo, la recomendación es una, lo que quieran hacer es otra cosa. La recomendación es que cada vez que haya que calcular un voltaje, nada más los voltajes, la corriente no es problema, es siempre el voltaje. Cada vez que haya que calcular voltajes, hay que trabajar con los elementos o evitar los acoplamientos magnéticos. No porque no puedan hacerlo, sino que generalmente cometemos errores, y me incluyo, que a veces implican excluir los acoplamientos al momento de calcular los voltajes o no hacer consideraciones correctas para obtener ese voltaje. Entonces, para evitar ese conflicto con los elementos acoplados, la recomendación es cuando nos piden el voltaje a criterio de nosotros, es decir, como el enunciado que dice calcular el voltaje entre los puntos A y B, no nos dice a través de qué elementos. Entonces, nosotros podemos decidir a través de qué elementos pasar. ¿Y qué vamos a hacer si sucede eso? Evitar los acoplamientos magnéticos para que sea más fácil obtener el resultado. Entonces, en este circuito hay 1, 2, 3, 4 trayectorias para encontrar el voltaje entre los puntos A y B, pero solo una es la más fácil porque es la única que no pasa por ninguno de los elementos que tienen acoplamiento magnético. ¿Cuál es esa trayectoria? Es decir, hay que empezar en A y terminar en B pasando por los elementos. En la cual yo no utilizo a ninguno de los elementos acoplados y que es la más fácil, por lo tanto, para obtener el voltaje entre los puntos A y B. La que pasa por la impedancia 4 y 5. ¿Me falta alguien? ¿Quién más falta? Y la fuente de voltaje. Así es. Entonces, vamos a decir que el voltaje entre los, o aquí lo vamos a escribir, el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual. Si seguimos la trayectoria, primero tenemos la fuente, que no pasa nada si la dejamos después. Si vamos de A hacia B, ¿cuál va a ser la dirección de mi caída de tensión? La voy a escribir en otro color para que no haya problema, y eso es lo que siempre he hablado, que luego se les olvida.
Y detalle, déjenme ver cuánto tiempo queda. Ya se va a terminar la sesión. Voy a finalizar esta sesión y empiezo una nueva para que sigamos con el ejercicio y podamos terminarlo, ¿sí? Entonces, finalizo esta sesión y empiezo una nueva. Vamos a continuar. Y tenemos ese circuito. Hay que calcular el voltaje. Ya me habían dicho que era pasando por la fuente. ¿Qué valor de la fuente voy a tener que considerar si sigo la trayectoria? Al ir de A hacia B, ¿qué valor de la fuente? ¿Cómo voy a considerar ese valor? Ya les estuve explicando mucho cómo se considera. Entonces, ¿qué voy a escribir de la fuente? ¿Qué pasó? Como va de menos a más, nos había dicho que era una subida, entonces es negativa. Eso es lo que les dije y lo más fácil les comenté también, que al ir de A hacia B, el primer signo que se encuentran, lo que me dijiste es correcto, ¿eh? Es el que nos indica que va a ser negativo, es el menos primero, entonces dejamos menos 50. Después ya tenemos una impedancia y necesitamos el voltaje de la impedancia 4. Seguimos y necesitamos el voltaje de la impedancia 5. Pero ahora hay que ver cómo va a ser ese voltaje. ¿Cómo determino ese voltaje? Cuando yo voy del punto A al punto B por la trayectoria que me dijeron, entonces llevo esta dirección hacia acá y me encuentro el primer signo. Continúo en la fuente y después voy hacia la derecha. Continúo hacia la derecha y posteriormente llego al punto B. Esa es la dirección que me indicaron que se iba a seguir y que es la más fácil ya que no pasan a través de ningún elemento de los que están acoplados. Entonces, ¿cómo la corriente que se asignó a la impedancia 4? ¿Qué dirección lleva la caída de tensión, que es el color morado, con respecto a la corriente que se asignó a la impedancia 4? ¿Cómo van esas dos direcciones? En el mismo sentido. Y siempre que vayan dos direcciones de corriente y caída de tensión en el mismo sentido, el voltaje que vamos a dejar se queda positivo. Bueno, continuamos y ahora vamos con la impedancia 5. ¿Cómo es la dirección de la caída de tensión que está en morado con respecto a la corriente que se le asignó a la impedancia 5? En cuanto a la dirección que llevan. ¿Cómo es? Son opuestas. Y siempre que mi corriente y mi caída de tensión sean opuestas, ese voltaje lo vamos a considerar negativo. ¿Qué vamos a establecer? Aquí voy a ser todavía más explícito. ¿Qué decimos? Donde el voltaje de Z4, de manera general, va a ser igual a la impedancia 4 por la corriente 4. ¿Quién es la corriente 4? Pues es la corriente que le asignamos nosotros. O más que donde, para que pueda yo repetir la palabra, si no vamos a tener problemas. ¿Sí? Se tiene. ¿Qué significa? Bueno, donde la impedancia 4 ya se sabe que va a ser igual a 8 más 8i. 8 menos 8i, perdón. Pero la corriente 4, como vamos a usar el método de mallas, hay que ubicar qué corriente de malla pasa por la impedancia 4. No se tienen que tardar en contestarme, contésteme. En la primera. ¿La qué? La de J1.
la malla 1. ¿Cómo va la corriente de la malla 1 en dirección cuando pasa por la corriente de la impedancia 4? En el mismo sentido. Entonces se queda positiva, es decir, es igual a la corriente de la malla 1. Ujú. ¿Qué tenemos? Además, por la corriente 5, donde la impedancia 5 es igual a 6 menos 12i. Y la corriente 5 va a ser igual. Aquí le voy a agregar un dato para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es la corriente 4 y esta es la corriente 5. Y la corriente 5, ¿qué corriente de malla circula a través de la impedancia 5? La de la malla 2. La de la malla 2. ¿Qué dirección lleva la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente 5? Llevan el mismo sentido. Entonces se queda como igual a la corriente de la malla 2. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que vamos a tener que calcular de este circuito tanto la corriente de la malla 1 como de la malla 2 para poder obtener el voltaje. ¿Dudas o preguntas acerca de lo que se está haciendo? No, profe. ¿No? Permítanme. Uy, ahora no quiere. ¿Alguien sabe cuántos dedos tengo que colocar en la pantalla para deslizarlo y que se capture la pantalla? 3. ¿Con 3? Sí, si no los... ya, gracias. Bueno. Entonces, regresamos. ¿Por qué? Porque necesito espacio. Ya establecimos cómo se va a calcular, ya les envié la imagen y necesitamos nada más las corrientes de la malla 1 y de la malla 2. O necesitamos obtener la corriente de la malla 1 y de la malla 2 para poder obtener el resultado que se está pidiendo. Voy a quitar el sentido que asigné para la caída de tensión con la finalidad de que no haya el problema al momento de que estamos trabajando. Entonces, ya sabemos que necesitamos la corriente de la malla 1 y de la malla 2. Ya no necesito esta parte, porque ya establecimos que vamos a calcular. Y entonces, ¿cuánto vale la impedancia propia de la malla 1? ¿Qué hay que hacer siempre para obtener la propia de una malla? ¿Qué hacemos primero? La suma de todos los elementos que están conectados a la malla. Bueno, díctame esa suma para la malla 1. ¿Cuál va a ser esa suma? En orden. Z1 y ¿Sí? Z4. ¿Nada más? Y Z3, perdón, primero. Pues va primero Z3 más Z4. ¿Hay algún otro elemento pasivo? No se tarden porque les voy a dejar el ejercicio de tarea. ¿Hay algún otro elemento pasivo formando parte de la malla 1? No, profe. Bueno. Ahora, entre estos tres elementos, ¿hay algún acoplamiento magnético entre estos tres? No. No. Entonces ahí se acaba y nada más habría que realizar la suma. Que tenemos que Z1 es 10 más 20i. Z3 es 12 más 6i.
y Z4 es igual a 8 menos 8i. Significa que tenemos 12 más 8 nos da 20, más 10 nos da 30. Después tenemos 26 menos 8 nos va a dar más 18i y son 11. ¿Está bien la suma o hay algún problema? Está bien, profe. Bueno, seguimos entonces con Z22. ¿Qué hay que hacer para la impedancia propia de una malla? Primero, Sumar todos los elementos que pertenecen a la malla. bueno, díctenmelos en orden. Z2 Ujú, más Z3 más Z5. más Z5. Perdón, ¿hay algún acoplamiento entre los tres que me dijeron? No, ninguno. Ninguno, entonces ahí se termina y hay que sumar. Y tenemos que Z2 vale 8 más 15i, Z3 vale 12 más 6i y Z5 vale 6 menos 12i. Entonces tenemos que es 20 más 6, pues nos va a dar 26. Son 15 menos 12, nos quedan 3 más 6, nos va a dar 9i positiva. Ujú. ¿Está bien la suma? Sí, profe. Sí, Seguimos con Z12. ¿Qué hay que hacer primero para obtener a Z12? ¿A quién tenemos que ubicar? ¿Algún elemento que esté entre la malla 1 y la malla 2? ¿Tenemos algún elemento o elementos que estén entre la malla 1 y la malla 2? Sí, Z3. Z3. ¿Cómo recorren a Z3 la corriente de la malla 1 y de la malla 2? Es decir, cuando pasan por Z3, la corriente de la malla 1 y de la malla 2 ¿llevan la misma dirección o llevan direcciones contrarias? Contrarias. Contrarias. A ver, el que dijo contrarias, que no veo su nombre, pero bueno, sí lo escuché. La corriente de la malla 1, cuando pasa por Z3, ¿qué dirección lleva? A ver, dímelo. ¿Hacia abajo? Ya circulaste. ¿Estás No, hacia viendo? arriba, hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y la corriente de la malla 2? Hacia arriba igual. Entonces, ¿las direcciones son qué? Iguales. Y no contrarias. Ese es el problema de que a veces tengan, aunque está bien el dato, porque sí es Z3, si no le escriben el signo correcto, pues el resultado está mal. Entonces, en este caso, Z3 va a quedar como, ¿con qué signo? Positivo. Positivo. Y si hubieran sido contrarias, como decías, debería de ser ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces, tengan cuidado con esa parte, es positivo. Ahora, como solo hay un elemento entre las dos mallas, no tenemos el 2 veces de un acoplamiento, porque debería de haber 2 y los 2 elementos tener un acoplamiento. No existe eso, pues no va a haber acoplamiento. Pero hay acoplamientos, o hay por lo menos uno, podría haber más, en el cual yo pueda decir que la corriente de la malla 1 circula por uno de los 2 elementos que están acoplados y la corriente de la malla 2 por el otro. ¿Tenemos eso? sí. Z12. Z12. ¿Cuál elemento lo voy a considerar con respecto a la corriente de la malla 1? Z1. Bueno, y entonces a la malla 2 con la impedancia 2. ¿Cómo va a ser ese acoplamiento? Ustedes hagan el recorrido y díganme cómo lo voy a dejar, positivo o negativo. Va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque en Z1 la corriente va a la izquierda y para el elemento Z2 va hacia la derecha. Sí y no, porque tú te lo entendiste. Yo sé qué me quisiste decir porque doy esta materia, pero si no supiera no te entendí nada.
hazlo completo. Es decir, la corriente de la malla va en la misma dirección que ¿qué corriente? Que la corriente de Z1 La malla 1. ¿Y la corriente de la malla 2? va en dirección opuesta a la corriente de Z2. Exacto, eso es todo lo que faltaba, ¿no? Entonces, recuerden que hay que explicar de manera completa. Sí te entendí lo que me dijiste, pero repito, si yo no diera circuitos, me quedo igual. No sé qué me estás diciendo. Bueno, entonces tenemos Z3, que es 12 más 6i, y le voy a sumar menos el valor de Z12. Z12 es negativa, es menos 8i, y me dicen que esto es menos lo que valga Z12, entonces menos por menos me da más y me queda más 8i. Entonces esto va a ser igual a 12 más 14i y son ohms. Y entonces ya tenemos las impedancias propias y mutuas de malla y podemos escribir las ecuaciones de malla. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría lo que vale Z11, que es 30 más 18i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que para nuestro caso es 12 más 14i por la corriente de la malla 2. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? A la malla 1, perdón. Sí, la de 50. ¿Perdón? Bueno, Sí. sí me dijeron que sí. ¿De qué tipo es la fuente que está conectada a la malla 2? Voltaje. Entonces la puedo igualar al lado derecho de la expresión. Y recuerden que cada vez que la corriente de la malla y la corriente y la dirección de la fuente vayan en el mismo sentido, el valor del lado derecho de la expresión es positivo. Quiere decir que la voy a dejar como igual a 50. Y entonces voy con la ecuación 2 que me dice que Z21, que es igual a 1,2, sería entonces 12 más 14i por la corriente de la malla 1 más Z22, que en este caso es 26 más 9i por la corriente de la malla 2 va a ser igual. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? No. Entonces la voy a igualar a 0. Y a partir de estas ecuaciones yo voy a obtener tanto la corriente de la malla 1 como corriente de la malla 2. ¿Qué hacemos? Bueno, ya sabemos que vamos a usar determinantes y para la corriente de la malla 1 va a ser el determinante en el denominador, que es 30 más 18i, 12 más 14i, 12 más 14i y 26 más 9i. Eso es en el denominador. Y el numerador, bueno, va a ser 50, 0, 12 más 14i, 26 más 9i. Y habría que obtener el resultado. Y de una vez voy a escribir la corriente de la malla 2. Por favor, vayan haciendo la operación de la corriente de la malla 1. Y para la malla 2, para la corriente de la malla 2, pues bueno, nada más cambiamos los valores del numerador. Entonces, ¿cuánto les da la corriente de la malla 1?
¿Cuánto les da la corriente de la malla 1? A mí me salió 1.723 1.723, ajá, menos 0.3622, sí. menos 0.3622 y son amperes. La corriente de la malla 2, nada más lo que tienes que hacer es modificar el numerador. ¿Cuánto les da la corriente de la malla 2? Me quedó menos 1.1194 Menos 1.1194, ajá, menos 0.3731 y 3731 y estos son amperes. Bueno, entonces ya obtuvimos la corriente de la malla 1 y de la malla 2. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Ninguna, profe. No, bueno. Entonces ya podemos calcular el voltaje, ya que ya se tienen las corrientes de las mallas. Voy a borrar porque aquí ya no necesitamos. Bueno, voy a dejar eso. Voy a borrar esta parte. Aquí voy a trabajar en la parte de aquí nada más. ¿Sí? Porque los demás datos sí los necesito. Entonces, tenemos que el voltaje de la impedancia 4, aquí era igual, pero con corrientes de malla. El voltaje de la impedancia 4, por favor, me lo dictan ya con los datos. ¿Cuánto vale Z4? Bueno, Z4 era 8 menos 8i. Aquí lo tengo. Y después lo tenía que multiplicar por la corriente de la malla 1. Por favor, hagan esa operación y díganme el resultado. ¿Cuánto da el voltaje de la impedancia 4? A mí me dio 10.8872. 10.8872 menos 16.6808 y 6808 y son volts ya. Y ahora el voltaje de la impedancia 5, que era Z5 por la corriente de la malla 2, ¿cuánto da? me quedó menos 11.1936 Menos 11.1936.
Más 11.1942, sí. 11.1942 y son volts. Bueno, y ahora haga la suma para obtener el voltaje entre los puntos A y B, por favor. ¿Cuánto les queda? A mí me dio menos 0.3064. Menos 0.3064. Espérame, me equivoqué, espérame. Espero. A mí me quedó menos 27.9192. Menos 27.9192. Menos 27.875. Y 87.5. sí, ¿Y eso les quedó? Sí, profe. Sí. Bueno, ya estaríamos obteniendo entonces el voltaje para la primer fuente. Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora para el voltaje con la segunda fuente. Recuerden que la agregamos y ahora lo único que puedo cambiar son las corrientes de malla, que voy a quitar en este caso. Y ahora vamos a trabajar con la fuente. Va hacia arriba, hacia abajo, no recuerdo. Nada más recuerdo que era 30 cis de 0. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces es una fuente de voltaje que va hacia abajo y esta fuente de voltaje se convierte en un cortocircuito, ya que le igualamos a 0. Y ahora tenemos ese circuito, tenemos dos mallas. La corriente de una malla nos las proporciona la fuente, que sería en esta dirección. Este ya casi no pinta. Que sería de más a menos, sería en esta dirección. Esta es la corriente de una malla. ¿Qué sentido le quieren dar a la malla que nos hace falta? Sentido horario, sentido antihorario. Rápido. Horario. Horario. Entonces, ese sentido horario se lo damos en esta forma. ¿Cuál quieren que sea la malla 1 y cuál la malla 2? La malla 1 donde está el corto y la malla 2 donde está la fuente. La malla 1 donde está el corto. Bueno, malla 1, malla 2. Y ahora vamos a establecer primero lo que necesitamos, que ya había dicho. Bueno, del circuito, el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a ¿quién? Yo voy de A hacia B. ¿Cómo me quedaría entonces el voltaje entre los puntos A y B? Que nos proporciona la segunda fuente. ¿Cómo quedaría? ¿Qué elementos vamos a considerar? Si no acabamos, se queda de tarea, ¿eh? ¿Qué elementos vamos a considerar? Quedamos que hay que pasar por los mismos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo me queda? ¿El voltaje de quién?
Z4. El voltaje de la impedancia 4 más el voltaje, perdón, sería entonces el voltaje de la impedancia 4, ¿el voltaje de qué otro elemento? La impedancia 5. La impedancia 5 y después que escribimos La fuente de 30. Positiva, negativa. Positiva. Más 30. Entonces nos falta definir estos dos sentidos, que no hay problema. Seguimos con la misma trayectoria de la caída de tensión. Recuerden que esa no cambió. ¿Cuál es esa trayectoria? Vamos de A para llegar a B. Y entonces, ¿cómo va a ser el voltaje de la impedancia 4? Es decir, su corriente que es I4, ¿cómo va con respecto, qué dirección lleva con respecto a la caída de tensión que está en morado? Misma dirección, dirección contraria. La misma. Entonces, ese voltaje se va a quedar ¿qué? Positivo. Positivo. El voltaje de la impedancia es positivo. La dirección de la caída de tensión que está en morado, ¿cómo es con respecto a la dirección de la corriente de la impedancia 5 en cuanto a dirección? Misma dirección, direcciones contrarias. Contrario. Sería Por lo negativo. tanto, el voltaje va a ser negativo, eso no cambia, ¿sí? Detalle, en este caso, el circuito de hace un momento con respecto a este circuito, ¿cambió en alguna impedancia? O sea, ¿le agregamos alguna impedancia a este circuito? No. Entonces, las impedancias propias y mutuas son las mismas. Y como también dejamos la misma dirección, bueno, lo único que va a cambiar es la mutua en cuanto a signo. Las propias se quedan igual. ¿Cuánto dio hace un momento la impedancia propia de la malla 1? $30 más 18 y... Permíteme un momento. Sí, entonces, como no cambiaron eso, entonces las impedancias propias se quedan. Teníamos que es 30 más 18i por la corriente de la malla 1, ¿sí? Hace un momento las dos direcciones de las corrientes llevaban, o más bien la dirección de las dos corrientes era la misma para la impedancia 3 con el anterior. Entonces nos quedó un resultado. Como aquí, ¿cómo son las direcciones de la corriente malla 1 y 2 cuando pasan por la impedancia 3? La corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva en la impedancia 3? Hacia abajo. ¿Y la malla 2? Va hacia arriba y sería contraria, opuesta. Entonces, es negativo el valor, ¿de acuerdo? Sí. Lo único que va a cambiar es que le vamos a cambiar el signo a la impedancia mutua de hace un momento. La impedancia mutua 1-2 de mallas, ¿qué resultado nos dio? $12 más 14i. 12 más 14 y las dos son positivas, entonces aquí va a ser negativa. Aquí nos va a quedar menos 12 más 14i por la corriente de la malla 2. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 1? No. Le igualamos a 0. Corriente, aquí tendremos menos 12 más 14i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22. ¿Cuánto dio el resultado de Z22 hace un momento? 26 más 9i. 26 más 9i. J2. Lo igualamos. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? Sí, la de 30. ¿La fuente? ¿De qué tipo? De voltaje. De voltaje. Entonces puedo igualar su valor al lado derecho de mi expresión y su valor es 30. No nos va a dar tiempo terminar el ejercicio. No se los voy a dejar de tarea, pero ustedes lo terminan. Recuerden que cuando yo revise la libreta, si los ejercicios no están terminados, no los considero. Y entonces, en este caso,
el ejercicio, como no va a dar tiempo terminarlo, ustedes lo terminan. ¿Qué falta? Pues hacerlo de hace un momento, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué va a cambiar? El voltaje de la impedancia 4, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser lo mismo? 8 menos 8i por J1. No, por el signo, ¿no, profe? ¿Cuál signo? Si quedó hace un momento igual, nada más que aquí hay un detalle diferente. Queda de tarea y el día lunes lo tomo en cuenta, es decir, si no hay dudas, lo dejo así. Si hay dudas, contesto todas las dudas que tengan con respecto a este ejercicio. Entonces, se queda de tarea, no queda de tarea, perdón, queda para que ustedes lo terminen, para que yo lo considere en la libreta, ya que en esta ocasión, con un solo ejercicio que les falte, tanto para la guía que voy a enviar como para la libreta, ya no se las tomo en cuenta. No voy a estar sacando promedios, que les doy 0.5, que les nada. Si en la libreta hicimos 10 ejercicios y no están terminados los 10 ejercicios, no tienen ni un punto. Si en la guía son 2 ejercicios y no están completos los 2 ejercicios, no tienen ningún punto. Entonces, ahora es guía completa y libreta completa para que yo les tome en cuenta. ¿Dudas o preguntas? Profesor, no sé si tendrá los videos de teoremas de todos, de Thevenin, de todos en general. Tengo unos, después les mando eso no los voy a considerar para que los pasen a su libreta. Después les mando los videos para que los vean. Es decir, si los quieren ver, qué bueno. Si no, también qué bueno. No los van a pasar a su libreta, nada más los ejercicios que hicimos en clase. Que es uno en clase presencial, que fue el día lunes, y los demás que les he estado enviando, porque no borro nada del grupo de WhatsApp, para que yo verifique cuántos son. ¿De acuerdo? Entonces, al rato les envío el enlace. Creo que en unos me equivoqué, en unos valores. O sea, sí explico bien qué hay que hacer, pero al sumar, me equivoqué en unos. Ustedes chequen de todas formas, vuelvan a hacer las operaciones para verificar y que no haya cometido ningún error. El procedimiento está bien, pero por estar apurándome al hacerlos, creo que hay errores, pero de todas formas el procedimiento es correcto. Entonces, yo les envío el enlace para que lo puedan ver en la tarde. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, ¿el lunes será en línea o en laboratorio? No, en laboratorio. El día que lo vamos a hacer en línea va a ser el día 11, porque como nada más van a ir 3 días, para aquellos que se quieran anticipar e irse, si no son de la Ciudad de México, del Estado de México, y vayan a salir, pues de una vez se puedan ir. Y entonces, bueno, siempre y cuando los demás profesores también les den en línea. Y entonces el 11 y 12 les doy clase en línea. Este lunes nos vemos en la escuela, todos, por favor.